día para vivir y también con un invitado especial que lo hemos tenido en otras ocasiones. Pero primero, Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, sí, muy bien. Acá ansioso por esta nuevo ciclo que vamos a abrir, ya que está tan de moda y ya hemos hablado un par de veces, pero ahora nos vamos a definir. Y también diferentes estoicos a lo largo de los capítulos como Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial que lo hemos tenido en otras ocasiones, ¿cierto? Pero a distancia, conectado con nosotros en diferentes temas, que es don Francisco Duque, director nacional de Nueva Acrópolis, Chile. Don Francisco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pablo, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Es realmente especial estar con ustedes así, presencial, porque eso le da también un tono a nuestra conversación mucho más directo, entretenido. Así es que me encuentro muy motivado de poder compartir y dialogar con todos nuestros auditores. Exactamente. Muchas gracias, don Francisco. Y obviamente recordarles siempre que todos nuestros capítulos los pueden encontrar en las redes sociales Nueva Acrópolis Concepción Chile. Ya más de 20 capítulos, pueden comentar, compartirlos, como ustedes saben, los pueden encontrar ahí. Así que para que nos sigan y se suscriban. Y como lo decíamos, vamos a comenzar con este ciclo del estoicismo. Don Francisco, no sé si usted tiene algunas palabras aquí para comenzar con este ciclo de los estoicos. ¿Cuál sería su visión de esto? Creo que a manera de introducción nos preguntamos todos de dónde viene el término. ¿Por qué estoicos? Porque es algo que no hemos probablemente escuchado, sino muy de vez en cuando. Cuando alguien de nuestros amigos ha sufrido algún tipo de problema más o menos grave, y puede ser que digamos o escuchemos a alguien que dice, se lo tomó con estoicismo, pero eso nos deja una interrogante. ¿De qué se trata esto? ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Sería. Bueno, tenemos que remontarnos a la época de Sócrates en realidad, para poder ambientarnos, porque Sócrates tenía en sus paseos por Atenas muchos discípulos que fue reuniendo con el tiempo. Y entre estos discípulos están los grandes, aquellas escuelas de filosofía que después en el tiempo se dieron a conocer y que perduraron, y también escuelas un poco más pequeñas y tal vez menos conocidas, y que destacaron la parte moral de Sócrates. Les gustaba mucho el Sócrates de a pie, el que se movía día a día. Y por ahí surgió una línea de discípulos, en particular uno, Antístenes. Antístenes va a formar una escuela. Era alguien que radicalizó un poco las enseñanzas de Sócrates. Le llamaba la atención que fuera tan moral, tan recto en sus comportamientos. Y entonces Antístenes echa a andar una escuela que, digamos, se movía por Atenas, se instalaban en los jardines, caminaban por las calles, no tenían un lugar donde establecerse. Y tal vez por esta razón, porque se veía un grupo deambulando, fueron llamados los perros. Porque de ahí viene el término kiné, can, perro. Los cínicos, por lo tanto, fueron conocidos con el tiempo. Hay una idea que dice que sí, se echaban, digamos, literalmente en los prados, y entonces como una jauría. Y por eso un poco así socarronamente se le llamaba a los perros. Además eran un poquito insistentes en las críticas sociales que ellos hacían, especialmente a lo que consideraban una conducta como hipócrita, de quienes se decían, por ejemplo, filósofos y no
orígenes, porque este Antístenes tuvo entre sus discípulos a alguien un poquito más moderado, más profundo también, y que formó una agrupación propia. Este es Zenón de Sitio. No era originario de Atenas, pero su sabiduría destacó al punto que cuando muere se le erige una estatua y con el erario público se le rinde un homenaje a este Zenón. Y él se agrupaba con sus discípulos en unas galerías que había, unas especies de arcos. O de los arcos estoicos. De ahí viene el término. Ahí viene el término. Yo no había escuchado la historia de los cínicos, que de ahí se remontaba. Interesante saber eso, la verdad. Yo no tenía idea. Tenemos algún... Siempre me llama la atención un poco, voy a remontarme un poquito más atrás, sobre Sócrates. ¿Tiene algún ejemplo de vida, alguna anécdota de Sócrates que demuestre esta actitud estoica ante la vida? O para que nos acerquemos más a esta figura. Hoy también puede ser de Zenón. Para que... Desde luego que sí. Yo creo que es interesante que hablemos un poquito de Sócrates, porque él es en realidad la gran figura. De hecho, en el día de hoy, Sócrates es como el filósofo por excelencia. Y su característica de ser desapegado, digamos, de la vida material, de no ostentar, no tener cargos, por ejemplo, y ser un ciudadano muy sencillo, de palabras sencillas, muy cercano a las personas, ya le iba dando esta fisonomía que después los estoicos van a asumir. En verdad, Sócrates era de un escultor, heredó de su padre este arte, y de hecho se dice que, no lo sabemos con certeza, pero se dice que en la Acrópolis de Atenas había una escultura elaborada por Sócrates en algún momento. Pero Sócrates tenía esto de levantarse muy temprano a caminar, subir, remontar la colina hacia la Acrópolis, hacer sus ofrendas, como los atenienses acostumbraban, y luego volver al Ágora, que era como la plaza pública, la ciudad donde se realizaban los negocios, donde ocurría todo. Y ahí Sócrates empezaba a conversar especialmente con los jóvenes. Les hacía preguntas así un poco intempestivas acerca de hacia dónde iban. Por ejemplo, alguien se dirigía apuradamente a hacer algo y él los detenía y decía: ¿a dónde vas? Y si el joven se refería con cierta certeza, como no, voy a, por ejemplo, por un poco de pan, él decía: qué bien que sepas tan claramente dónde te diriges ahora, pero ¿y tu vida? ¿Hacia dónde se dirige? Era un poco molestoso. Sí. Y ahí empezaba a meter preguntas, y de esa manera se fue haciendo, bueno, famoso entre los jóvenes que le seguían. Y esto lo enfrentó con algunos, podríamos llamarle, falsos filósofos de su tiempo, los sofistas, que eran personas con mucho más abolengo, ricos, porque cobraban por sus clases, por sus enseñanzas. En cambio Sócrates no, nunca cobró nada y era más bien pobre. Se burlaban de él, de que su túnica y una especie de saco que se ponía encima eran todos sus bienes. Y esto fue lo que llamó la atención de los cínicos y después de los estoicos. Perfecto. Continuamos entonces con Zenón, porque ahí nos habíamos quedado. ¿Quién fue Zenón? Yo había escuchado, sí, que Zenón es como el padre del estoicismo, o digamos el fundador del estoicismo. Correcto. Dentro de la historia. ¿Qué más tenemos sobre él que nos pueda contar? Bueno, Zenón, a diferencia de sus antecesores, de los cínicos, era bastante más instruido. Estuvo de hecho en la academia, por lo tanto conoció a Platón. También estuvo con los aristotélicos, se formó con ellos. Su bagaje filosófico era más profundo, más amplio, y eso le dio a su filosofía un tenor también igualmente mucho más completo.
no se refería tan solo al aspecto moral, sino igualmente abarcó aspectos acerca del origen del universo, del origen del hombre, y dejó varios escritos que lamentablemente no han llegado hasta nosotros, se perdieron. De hecho, las referencias de Zenón en verdad se encuentran en otros filósofos posteriores, y por ello sabemos que escribió muchas obras. Pero fue un personaje destacado por su autenticidad, porque no es alguien que simplemente señalara con el dedo las malas conductas de los ciudadanos, como era la costumbre de los cínicos. Era tan molestoso como Sócrates. Sí, ¿a dónde vas? Sí. Argumentaba muchas cosas. Y de él siguieron varios discípulos, en realidad de diversos orígenes. Por ejemplo, Crates, Posidonio y otros que constituyen lo que vamos a conocer como el estoicismo antiguo, que es de la época de Zenón en Grecia, el estoicismo medio, que tiene 2 o 3 figuras también importantes, entre ellos, curiosamente, un boxeador. ¿Sí? Un boxeador que hacía lucha del tipo greco-romana, que se aficionó a los estoicos. Gente que además llevó a la práctica así rigurosamente este sentido ajeno a la vida, digamos. De Zenón podemos contar una anécdota. Esas me gustan a mí, cuando hay anécdotas. Sí, él se dice que, bueno, siempre enseñó esto de que la vida no debe importarnos ni los apegos. Y por lo tanto, cuando ya estaba en su época ya postrera, digamos, cuando estaba próximo a morir, un día dice que rodó por unas escaleras. Y él interpretó de inmediato que esto era un aviso de la naturaleza que lo llamaba ya a retirarse del mundo. Así es que dicen que como quedó con el rostro pegado al piso, simplemente decidió no seguir respirando y murió. Obedeció, digamos, a lo que él consideraba la providencia, la naturaleza era la que guiaba los pasos de todos los seres vivos, y pensó, bueno, la naturaleza ya me dio suficiente tiempo, es el momento de partir. Igual hay una congruencia en cómo está pensando y actuando, que en definitiva se destaca la filosofía estoica. Exactamente. Congruencia. Es lo mismo que Sócrates. O sea, si él recibió este aviso de la naturaleza y que era para él ya retirarse, como dice usted, bueno, no tenemos nada más. Alejandro, ¿tiene algo que comentar respecto al estoicismo, a estas primeras palabras? No solamente destacar que, como hablamos de filosofía para vivir, por ejemplo, la enseñanza de Sócrates, cuando los detenía, hacia dónde vas a comprar pan, dónde va tu vida, creo que absolutamente vigente. Hoy día podríamos preguntarnos por qué trabajamos, qué hacemos, por qué ganamos dinero, por qué, etcétera, etcétera, y finalmente muchas personas van a dar una serie de respuestas, pero finalmente podríamos preguntarle, ¿y hacia dónde va tu vida? O quizás podríamos hacer una pregunta más profunda, ¿hacia dónde va este mundo? Entonces, absolutamente vigente las enseñanzas socráticas y la enseñanza de los estoicos, y finalmente con esta forma de reunión humana que es, se juntaban en los prados. Yo pensaba cuando don Francisco hablaba de eso sobre, no sé, los domingos, los sábados, uno va a ver a los jóvenes que aún se sientan en los prados. La pregunta es, ¿qué hacemos en los prados hoy día? Entonces es una manera humana y que lo quería destacar más allá de la enseñanza y todo, filosofía para vivir, que en el fondo el ser humano es un ser social, que nos tendemos a reunir. Y más de alguna vez lo hemos dicho, cómo hace falta nuevamente volver a conversar cosas profundas, y estamos tan, digamos, dispersos con todo este tema de las redes sociales, que si bien nos sirven y no logramos comunicar, pero finalmente creemos que eso va a suplantar el aspecto humano, el reunirnos, el conversar, y no es así. Si bien hoy día utilizamos las redes, utilizamos los medios de comunicación, nos podemos contactar por teléfono, es muy bien, sirve mucho, pero el aspecto humano, esta reunión, también quería destacarlo como parte de una filosofía para vivir, que mantener la reunión, mantener el estar juntos humanamente hablando, estar cerca, el poder mirarnos a los ojos, que es muy distinto, es totalmente distinto. Yo quiero destacar eso, ya que no nos mira, están acostumbrados a darle
esta filosofía, esta enseñanza que tenga un elemento práctico. Claro. Yo quería destacar eso. Sí, interesante porque no solamente esta reunión en los prados, sino también la he visto cuando tenemos estas actividades al aire libre, por ejemplo, el hecho de caminar. Claro. Caminar e ir conversando, que quizás también lo hacía Sócrates con sus discípulos, caminar en el mercado, en Atenas. Ese acto igual es interesante porque hasta el día de hoy también se sigue haciendo. A las personas les gusta salir a caminar, ir al parque, a alguna plaza y conversar de su vida. Así que son elementos que hay que mantener. Y eso es bien filosofía para la vida. Exacto. Bueno, antes de continuar con este estoicismo, con el origen del estoicismo, vamos a ir a una pausa para que puedan ver todas nuestras actividades. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ya estamos de vuelta entonces con este ciclo de los estoicos. Estamos con Alejandro Oliva y don Francisco Duque. Estamos hablando de los orígenes del estoicismo, de dónde nace esta corriente filosófica importante del día de hoy. Y nos habíamos quedado en este estoicismo antiguo y en un estoicismo medio. Ahí habíamos quedado, don Francisco. ¿Qué más nos tiene que decir respecto a estos temas? Creo que sería interesante que abordáramos una crítica que suele hacerse hacia los estoicos desde la época moderna, desde los historiadores de la filosofía, porque no la consideran una filosofía de alto vuelo, por así decir. Porque, claro, detrás de ellos tenemos la figura de Platón y la academia, tenemos la figura de Aristóteles y el Liceo, es decir, filosofías que abarcaron muchísimos temas, y en cambio nos encontramos con la imagen de unos estoicos caminando por las calles, señalando los defectos propios y ajenos, y corrigiendo a los demás simplemente. Pero si indagamos un poquito sobre el marco en el cual ellos desenvolvieron su propia filosofía, como escuela tuvieron los planteamientos fundamentales. La ética, de hecho, es un aspecto, pero también, por ejemplo, tenían una propuesta acerca del origen del cosmos. Hablaban de un principio que es la causa de todas las cosas, que llamaron el fuego ígneo, un poder en el cual se resumía todo el universo una vez que era consumido por esta especie de superelemento, y después volvía el universo a manifestarse periódicamente. Eso significa que había como una especie de palpitar, en que, así como un Big Bang, las cosas se manifiestan, pero luego, terminados los ciclos, se inmanifiestan. Esto daba lugar a 4 elementos, ahora ya más concretos, los mismos 4 elementos que tenían los griegos, es decir, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y de eso surgían todos los seres vivientes. Cuando se terminaba este gran ciclo, esta especie de gran año, todo se consumía, se recogía otra vez y volvía a su origen. Esto era algo aceptado por todos los estoicos, y esta ciclicidad influyó sobre otros filósofos, por ejemplo Cicerón. Cicerón, que ya es un filósofo romano, va a utilizar este mismo sentido para hablar de los ciclos de la historia y decir que también la historia
se desenvuelve, da lugar a civilizaciones que se desarrollan, pero luego esas civilizaciones decaen y finalmente desaparecen. Y esto también es cíclico. Así que tenemos en la filosofía estoica un planteamiento cosmogónico, tenemos un planteamiento lógico. Ellos también desarrollaron los principios de las conversaciones entre las personas que deben ajustarse a un orden. La jurisprudencia, por ejemplo, hoy día está estructurada sobre la lógica, y la ética como una parte de su filosofía. O sea, había contenido finalmente, no solamente era una forma de vivir mediante la virtud, como usted mencionaba, señalando virtudes, señalando defectos, sino que también había una filosofía profunda. Parece ser que no es tan conocida realmente. Exactamente, sí. Porque claro, Alejandro, porque siempre recuerdo un par de charlas y definías el estoicismo el día de hoy, si lo buscamos en un diccionario. ¿Qué era el estoicismo el día de hoy? Bueno, es un poco lo que decía San Francisco, o sea, se ocupa, si alguien pasa un problema y dice, bueno, soportó estoicamente. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, pues alguien se queda en la calle y está lloviendo en Concepción y dice, bueno, soportó estoicamente la lluvia toda la noche. Ese es un concepto como de dureza, de fortaleza, de superación de los problemas. De resiliencia, que se llama. Exactamente. Ese es el sentido que un poco le damos también. Claro. Ahora, viene de la forma de vivir de los estoicos, porque claro, acá don Francisco nos está hablando de la filosofía, del pensamiento, efectivamente del origen del universo, del cosmos, de la lógica, de una serie de órdenes que ellos plantean, pero eso iba de la mano de una vivencia de la virtud, que no solamente era ser bueno o cumplir, sino que además el soportar ciertos elementos de la vida. Creo que el otro día hablábamos en una conversación sobre no es soportar algo del punto de vista que voy a tener que aguantar lo que sea, sino que tomar la vida y salir adelante. Que no es lo mismo, porque a veces entendemos que el soportar es como, bueno, viene algo y tengo que seguir. Una resignación, así como que te golpea y te lleva a la vida. O sea, viene algo, entiendo, y de acá tengo que salir. Desde ese sentido lo plantean también. En ese entendimiento va como un impulso hacia la vida finalmente. Porque logro entender los mensajes de la vida y yo me impulso hacia ello, porque si no, esa resignación simplemente es que como que la corriente de la vida te lleva nomás y te va golpeando con sus paredes. Así lo veo como lo están mencionando. Claro, pero eso tiene un sentido también, porque si nos encontráramos hoy día, supongamos, con un estoico en la calle y le preguntáramos por qué yo sufro, por qué tengo que pasar por una serie de cosas, circunstancias difíciles, ellos nos arrojarían una respuesta muy sintética, diría, por necesidad. Es decir, que todo lo que tenemos que vivir, tanto lo bueno como lo malo, es necesario. Y eso que no es exactamente como resignarse, sino tiene que ver como tratar de entender que hay un enlace de causas y efectos en todas las cosas que me ocurren, y que eso finalmente, para mi propia experiencia, para poder crecer como ser humano, lo hace necesario. Entonces su resignación viene de un proceso de entendimiento, no simplemente como de poner el lomo, diríamos, para que nos llegue el palo de la vida, sino es, bueno, esto es necesario para mí. Y eso les aporta una entereza, una solidez para vivir, que influyó notoriamente sobre las formas de los romanos. Porque el estoicismo se transformó en la filosofía romana por excelencia, en verdad. Y va a calzar muy bien con la actitud de los romanos de ir a enfrentar las dificultades y salir adelante en todo. Eso lo vemos en la capacidad de rearmarse, por ejemplo, cuando sufren el asedio de Aníbal, ahí a las puertas de Roma. Y finalmente logran expulsarlo, digamos, aunque hubo algunos factores fortuitos en eso, pero hay un diálogo que se dice que hubo entre Aníbal y los cartagineses acerca de los romanos. Y Aníbal explicaría que los romanos van a armar un ejército y lo van a perder, van a armar otro ejército y lo van a perder, van a armar un tercer ejército y un cuarto y un quinto. O sea, ellos no van a abandonar nunca un objetivo. Podríamos decir que en la raíz de esta actitud frente a la vida hay estoicismo. Claro, pues eso es lo que planteamos, o sea, no es resignarse, sino que es una y mil veces.
aceptan la situación, pero es una y mil veces. Por eso que arman un ejército, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así, de hecho, hay una anécdota que, por usted se recuerda mejor que yo, que es cuando en el Senado, estaba en Roma y siempre decía, hablaba que había que derrotar a Aníbal, que había que derrotar a Aníbal. O sea, Catón. Claro. Constantemente. Interesante esa visión que abarca, digamos, el estoicismo durante todo el Imperio Romano, finalmente, o Roma en general. Así que va a influenciar bastante. Continuamos entonces. ¿Cómo se origina? ¿O cómo llega finalmente? ¿Hay algún factor histórico de pensamiento que da el origen o el gran impulso del estoicismo en Roma? Hay factores históricos que contribuyen a eso. Tal vez no son causales directas, pero son factores que no debemos dejar de lado, como por ejemplo la figura de Alejandro Magno. El Magno. El Magno. Porque Alejandro y sus conquistas cambiaron la fisonomía del mundo antiguo. Los griegos se concentraban en sus polis y varias ciudades-estados, algunas aliadas, otras en guerra, conservaban sin embargo un modelo de vida que para ellos, bueno, era el que les acomodaba. Pero Alejandro fue a buscar primero a los griegos en Atenas y en todo el resto de las ciudades para llevarlos en una conquista enorme que desmarcaba completamente el estilo de vida. Si bien es cierto, estas aventuras de Alejandro fueron exitosas y lo pusieron ahí a las puertas de la India misma, luego, una vez que él muere, este mundo se descompone y por lo tanto la vida cotidiana de los griegos se transforma, porque tienen que intercambiar costumbres y tienen que intercambiar también otras formas de vida, y de ahí surge esta necesidad de adaptarse a los cambios de la vida. Y por eso del estoicismo griego, típicamente ateniense, de Zenón, pasamos a través del estoicismo medio a un estoicismo que se va adaptando y que tiene que proponer respuestas concretas sobre cómo vivir. Que esa es ahora la preocupación, ya no es cuál es el origen del universo y qué hacemos aquí, sino ahora cómo vivimos en este mundo tan cambiante, tan difícil. Y ese cambio justamente es el que adopta finalmente la filosofía en Roma. Cambios, un tránsito de un mundo a otro. Los valores, las circunstancias que motivaron el desarrollo de la civilización occidental hasta el siglo XIX y XX inclusive, han cambiado. Tenemos que reconocer que vamos hacia un mundo que nos parece un poco incierto, difícil, complejo, y necesitamos una forma de vida práctica, algo que nos permita comprender rápidamente lo que está pasando y cómo podemos enfrentar. Entonces el estoicismo vuelve a ser vigente por lo práctico que es. Es verdad. Yo el otro día escuchaba igual una de las charlas en YouTube, señalaban que este acercamiento del estoicismo a estas respuestas, que finalmente eran las preguntas que tenían todos los seres humanos, o sea, cómo vencer el miedo, cómo poder superarme, y que eso es bastante práctico, son las preguntas que tenemos hoy en día, realmente. Nadie se pregunta sobre el origen del universo así en profundidad cuando está en su cama, sino que se pregunta cómo puedo superarme, cómo puedo mejorar esta situación. Y eso el estoicismo sí que lo resuelve, por lo menos lo que yo he leído y lo que hemos conversado alrededor de filosofía para vivir. Alejandro, ¿tiene algo que decir respecto al estoicismo, esta parte, el origen? No, que efectivamente me parece que hoy día es un momento propicio para el desarrollo filosófico, justamente desde lo práctico, ya que las personas estamos viviendo en un panorama incierto. Por eso delante cuando yo decía, a ver, ¿dónde va este mundo? Sería una buena pregunta, y así uno va, bueno, ¿dónde va mi vida? ¿Dónde va nuestra sociedad? Y esas respuestas, como no son certeras, obviamente, vienen los grandes cuestionamientos. Entonces la filosofía en general nos va ayudando en este camino, en este día a día. Ahora, la filosofía estoica con mayor razón, porque es muy práctica. O sea, nos dice, mira, supera esto,
sigue adelante, soporta, cuáles son las cosas importantes en la vida, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, de una u otra manera nos va ayudando, nos va dando pequeños impulsos, pequeñas formas de vitaminas, podemos decir, de, bueno, ¿qué hago hoy día? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago pasado? Porque en realidad no sé si podríamos proyectarnos en, digamos, externamente o en la vida, ¿qué voy a hacer de aquí a 30 años? La verdad es que es bastante incierto qué va a pasar de aquí a un año. Pero en el día a día, y esa es otra visión de los estoicos, que es el momento, ¿cierto? Cómo vivo un momento, no olvidando lo que ha pasado, sino que entendiendo que, resumiendo todo en un solo momento, el pasado, que es lo que soy hoy, el futuro depende de lo que haga hoy día. Entonces vivir el momento en ese sentido era muy importante para ellos. O sea, y para hoy día nosotros, ¿qué vamos a hacer mañana? Va a depender de lo que podamos construir hoy día. Continuamos entonces ya a ir finalizando un poco con este capítulo del origen del estoicismo. ¿Puedes dejar enunciado cuál sería en este caso el estoicismo nuevo o moderno? ¿Cómo se le llama? ¿Se le llama moderno o se le llama Efectivamente, moderno? en los tres periodos, el griego propiamente, que es el estoicismo antiguo, el medio, que es este tránsito entre Grecia y Roma, y finalmente el estoicismo llamado nuevo o también imperial, porque es el que va a ocupar precisamente el desarrollo del Imperio Romano como tal y que va a ser el que va a aconsejar a los césares, en verdad. A partir de Octavio, por ejemplo, cuando ya se configura el Imperio Romano propiamente, una serie de emperadores, incluido él, se harán asesorar por estoicos. Eso casi una paradoja esto, pero lo veremos y ahí ya serán ustedes los que hablarán de los que destacaron en este periodo. Pero Epícteto, el mismo Séneca, fueron lo que hoy llamaríamos analistas políticos. O sea, prestaron sus consejos para gobernar mejor y regirse por una filosofía de este tipo. Por eso el estoicismo imperial, el nuevo, que ya es de esa época, siglo I, digamos, para adelante. Sí, justamente como decía aquí don Francisco, en los próximos capítulos nosotros vamos a estar viendo la biografía y enseñanzas de estos tres filósofos estoicos, que es Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, para que no se vayan perdiendo este ciclo del estoicismo. Yo quiero cerrar con una última pregunta para los dos, un poco sus conclusiones, pero también que nos digan cuál sería la importancia hoy en día del estoicismo y por qué las personas que nos están viendo deberían profundizar o leer o saber quiénes son los estoicos. ¿Cuál es esa importancia? Parto yo. Por supuesto. Bueno, creo que Alejandro ya lo ha planteado. Nuestro tiempo se parece un poco al tiempo que vivió Roma, especialmente en su decadencia. Y esa incertidumbre hizo que las personas incluso recurrieran a fórmulas como la magia. De hecho, Tesalia y otras ciudades se hicieron famosas porque se buscaba filtros de amor, o sea, soluciones un poco desesperadas. Y eso ha justificado, por ejemplo, si hacemos la analogía con la entrada de los pseudoesoterismos en nuestros tiempos. Así como buscar la respuesta fácil o la fórmula mágica que nos saque de todos nuestros problemas. Por el contrario, los estoicos enseñaron a vivir a partir de la propia fuerza interior. Creo que eso es totalmente vigente para nuestro tiempo. Necesitamos, a partir de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, sacar nuestras potencias y poder aprender a vivir nuevamente. ¿Qué tiene de malo que aprendamos a vivir? Por eso es que creo que el estoicismo es una filosofía tan práctica, tan vital, que está ahí al alcance de la mano para todos nosotros. No necesitamos mucho tiempo para ello. Muchas gracias, don Francisco. Alejandro, ¿cuáles son una conclusión? ¿Por qué es importante? Bueno, con lo que hemos comentado, pero yo quiero también detenerme un poco en nuestra sociedad, porque el estoicismo se ve, decíamos la palabra, es el soportar algo, una adversidad y salir adelante. Y hoy día estamos frente a una situación donde quizás nos están diciendo que no es bueno ser tan fuerte, quizás. Hay que ser un poquito más débil o cultivando ciertos elementos más débiles, más sensibles.
Pero esa sensibilidad con la vida, con el arte, no está reñida con la fortaleza interior. Y creo que las personas hoy día, la mayoría, nos hemos dado cuenta de eso. Y el estoicismo viene a darnos esa fuente filosófica de decir, sí, yo puedo ser fuerte internamente y además me puedo emocionar con el arte, me puedo emocionar con la naturaleza, pero necesito la fortaleza interior porque las circunstancias que hay hoy día son muy cambiantes, todo está muy rápido, no alcanzo a poder acomodarme en la vida y viene un cambio. Y nos hemos dado cuenta que necesitamos esa fortaleza interior. Por lo tanto, si bien estamos en una sociedad donde estamos cada vez más sensibles a las cosas, al arte, a los demás, a la fraternidad, que es lo que se está tratando de hacer, cada vez tener a más personas alrededor de nosotros, incluir a todo el mundo, está muy bien, pero también eso necesita de que haya personas fuertes para poder hacerlo. Y el estoicismo nos viene a dar un poquito de eso, esa clave, decir, ok, necesitas fortaleza interior. Para poder reunir a otros necesitamos fortaleza interior. Para poder convocar a otros que estamos todos buscando necesitamos cierta fortaleza interior. Y el estoicismo nos da un poco eso. Nos da el decirnos, sí, esto no está tan fácil, pero si tú eres fuerte podremos reunirnos. Y ahí hay un elemento importante que decimos que hoy día la sociedad en general, o para juntarse para cometer delitos, se habla de asociaciones ilícitas. Y hay muchas asociaciones ilícitas hoy día. Y yo siempre digo, bueno, ¿y los buenos? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Y los buenos necesitan fuertes para reunirnos. Y hoy día el estoicismo es eso. Para mí es una posibilidad de ser un poco más fuertes y llevar adelante los sueños de cada ser humano, que todos queremos ser felices, la paz mundial, el orden, la ecología, pero para eso hay que ser fuertes. El estoicismo para mí hoy día también nos da esa posibilidad, un poquito más fuerte. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, así vamos concluyendo este capítulo, este primer capítulo del ciclo de los estoicos o ciclo del estoicismo, con los orígenes y el fundador del estoicismo. Estuvimos aquí con don Francisco Duque. Muchas gracias por visitarnos presencialmente. Creo que es mucho mejor aquí presencial, así que lo vamos a invitar una vez al mes para que nos venga a visitar. O nosotros viajamos, pues. O nosotros podemos viajar también, sí. Vamos a ver cómo anda el presupuesto. Vamos a ver cómo van los seguidores que nos puedan sostener. Con estoicismo se puede viajar. No, sí. Justamente. Muchas gracias también a Alejandro por tus conclusiones, reflexiones siempre muy positivas. Y los dejamos a todos invitados para que vean nuestros próximos capítulos, que vean este capítulo y los próximos sobre Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Así que con esto terminamos, nos despedimos de todos. Nos estamos viendo, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.